Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa a la que ha convocado el Sindicato Mexicano de Electricistas para abordar como tema principal los resultados de su visita a la ciudad de Ottawa, Canadá, para entregar una queja ante la Oficina Nacional Administrativa del TLC por violaciones a los convenios de colaboración laboral que suscribieron México, Canadá y los Estados Unidos. Para informar sobre este tema, le voy a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores. Buenos días a todos los medios presentes. Queremos señalar que del día 24 al 28 de octubre asistimos a la ciudad de Ottawa, Canadá, para entregar una queja en la oficina administrativa del marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en donde señalamos las violaciones sistemáticas por parte del gobierno de Felipe Calderón en contra de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas a partir del ilegal decreto que pretende extinguir a Luz y Fuerza del Centro y como consecuencia el despido de 44,000 trabajadores. Mencionamos que esta queja ha sido realizada por despachos de abogados de Canadá, apoyado por uno de los sindicatos más importantes de allá, que es los Steelworkers, que son los trabajadores del acero, y tenemos el respaldo de más de 80 organizaciones sindicales, el respaldo de organizaciones tanto de Canadá como Estados Unidos y México, y para esto señalamos también que llevamos a cabo una rueda de prensa del Parlamento canadiense, respaldada por el Consejo Laboral canadiense. Tuvimos reuniones con distintas organizaciones sindicales y con diputados democráticos del Parlamento. Para el proceso de la queja se tardan 60 días para que esta oficina administrativa defina si acepta o no la queja interpuesta por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nosotros creemos que no hay ningún antecedente en esta oficina por una amplia gama de organizaciones que respaldan la lucha de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y también se comprometieron como parte de las acciones de solidaridad con el SME, que del día 21 al 25 de noviembre en Canadá, en Estados Unidos y en otras partes del mundo que estamos impulsando una acción de solidaridad con el SME. Esto se traduce en mítines, en embajadas, en consulados, distintos países, para exigir al gobierno de Felipe Calderón resuelva el conflicto derivado del ilegal decreto del día 11 de octubre del 2009, y que estén muy pendientes también, van a estar muy pendientes las organizaciones sindicales para que el gobierno cumpla el acuerdo firmado el 13 de septiembre, donde el tema principal es la reinserción laboral y productiva de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado respecto del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Sí, nos gustaría agregar con qué organizaciones nos reunimos allá en Ottawa, Canadá. Nos reunimos con el Consejo Nacional del Sindicato de Comunicaciones, la Energía y el papel de Canadá es la CEP. Nos reunimos también con el Sindicato de Empleados Públicos Generales. Nos reunimos también con la organización Foro de la Justicia Social, Alianza de Trabajadores Públicos de Canadá, y tuvimos un encuentro con parlamentarios del partido Nueva Democracia. También estuvieron presentes en la entrega de la queja en la Oficina Nacional Administrativa de Canadá dirigentes del Consejo Laboral canadiense. Aquí les vamos a entregar después el boletín para que vean los nombres, y integrantes del cuerpo de asesores legales de los Steelworkers. La queja, como se dijo, fue recibida por funcionarios de la Oficina Nacional Administrativa. Ellos tienen 60 días, de acuerdo a su código de conducta, para decidir si la queja es admisible o no. Si es admitida, pasaría a su revisión, y en su revisión esta Oficina Nacional Administrativa realizaría una investigación, lo que podría dar lugar a reuniones, audiencias, a intercambio de información con su contraparte mexicana, y se mantendría informada a la parte de los Estados Unidos. Queremos también agregar
que esta misma queja, con sus adecuaciones correspondientes, se presentará en breves días en la Oficina Nacional Administrativa de Washington, D.C., Estados Unidos, con el mismo propósito de denunciar las agresiones que sufren los sindicatos en México, en particular el Sindicato Mexicano de Electricistas, a hacer aplicación a la normatividad que se refiere a los acuerdos de colaboración laboral entre México, Canadá y Estados Unidos, y también en la búsqueda de la solidaridad con los sindicatos más importantes de Estados Unidos, que también están respaldando la queja, entre otros, la central más importante, la AFL-CIO, y el Sindicato de Electricistas. Bien, pasando a otro tema, queremos informar sobre las actividades del sindicato. Como ustedes saben, nosotros venimos desarrollando una alianza con los usuarios del servicio de energía eléctrica. Ellos tienen preparadas algunas actividades para este mes de noviembre y le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Escalante para que informe del Encuentro Nacional de Usuarios del Servicio y de la movilización que estos van a realizar el 10 de noviembre de este año en curso. Adelante, Juan Carlos. Buenos días. Como bien saben ustedes, el problema de la electricidad en México no es un problema nuevo. Responde desde luego a varios gobiernos, desde la época de Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Zedillo y desde luego por los gobiernos panistas de Fox y de Felipe Calderón. Y esta política en materia de electricidad de fondo se traduce en una política privatizadora de entregar este recurso que la Constitución garantiza como exclusivo para la nación a las grandes empresas transnacionales, de manera tal que hoy las repercusiones se sienten fundamentalmente en las altas tarifas y en los altos cobros y en la modificación o el deterioro fundamentalmente del servicio, circunstancia que se ha agudizado a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro el 10 y 11 de octubre del año de 2009. Y esto ha conducido no solamente que en algunas partes de la República, particularmente en estados como Chiapas y Tabasco, la lucha en contra de las altas tarifas tenga alrededor de 20 años, sino que ellos se hayan sumado habitantes de municipios del sur de Veracruz, de Campeche, de Oaxaca, y sobre todo en el norte del país, en Chihuahua, Sonora o Baja California. Y con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, esta circunstancia se viene a agudizar, particularmente en el centro del país, en los estados que atendía Luz y Fuerza del Centro, que son el Distrito Federal, parte del Estado de México, el Estado de Hidalgo y parte de los estados de Puebla y Morelos. Y esta circunstancia ha permitido que el usuario, frente a los altos cobros y las altas tarifas, y frente a una política de desmantelamiento de la red eléctrica y del cambio de medidores por unos medidores que hoy llaman digitales de prepago, ha provocado un gran descontento con los llamados recibos locos, en donde en diversas partes del país, no solamente aquí, los incrementos se han dado entre el 100, 200, 300, 400 o hasta el 1000%, que coloca desde luego en la condición de comes o pagas electricidad, y va fuertemente ligado a la situación de crisis económica y sobre todo la falta de empleo en este país. Esto ha llevado a que los usuarios, junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, se organicen en una Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y por otro lado, en distintas partes del país, se organicen en la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las altas tarifas eléctricas, instrumentando diferentes formas de organización y de respuesta. Por un lado, desde el punto de vista jurídico, desde luego hemos ya incorporado más de 70,000 quejas ante la Profeco y tenemos pendientes por entregar otra cantidad similar. Y desde luego nos hemos movilizado como usuarios desde el 8 de septiembre y hoy, frente a un problema que es de carácter nacional,
estamos instrumentando una respuesta de la misma naturaleza, por lo que estamos convocando a un encuentro hacia la construcción de un movimiento nacional de usuarios de energía eléctrica que observe, entre otros puntos, la necesidad de defender la industria eléctrica en el marco de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, luchar por una tarifa social justa en materia de electricidad para quien más tiene pague más, que se incluye en la Constitución el acceso a la energía como un derecho humano, la solución al conflicto de los usuarios de energía eléctrica que hoy se ven en muchos de los casos apretados, hostigados por parte de las empresas contratistas de Comisión Federal de Electricidad para que paguen, para que les cambien el medidor o para cortarles la luz. Y finalmente construir desde luego un movimiento de estas características que permita modificar de fondo la política que en materia de electricidad ha implementado este régimen y que, como ya señalé, responde o se subordina fundamentalmente a los intereses de las grandes empresas transnacionales. El propósito en todo caso es precisamente discutir esta temática en este encuentro y concluir con un plan de acción que permita a los usuarios movilizarse en próximos días de noviembre, particularmente el 10 de noviembre, con el propósito efectivamente de tratar de resolver, de dar salida a este conflicto que ha sido generado por esta política eléctrica del régimen, pero que sobre todo se ha venido agudizando a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Gracias. Bueno, como parte de las actividades que se comentan, tenemos aquí al compañero Alfonso Mancilla, él es de la Asamblea Nacional de Usuarios, y le vamos a dar el uso de la palabra para que complemente la información. Buenos días a todos los medios, a los compañeros del SPE. La Asamblea Nacional de Usuarios ha realizado varias acciones y dentro de lo que quiero destacar es lo siguiente: hemos impulsado una campaña de formación de comités de usuarios precisamente para evitar todas las arbitrariedades en las acciones que ha realizado la Comisión Federal de Electricidad. Ya el compañero Juan Carlos Escalante explicaba acciones de hostigamiento como las amenazas de corte de luz, los recibos arbitrarios en los cobros, asimismo las amenazas de encarcelar a los usuarios que protestan por las altas tarifas, y toda esta problemática ha dado la necesidad de organizarnos en las diferentes colonias en el Distrito Federal, en los estados del centro del país, y este movimiento se ha extendido y ha recogido las experiencias que van desde el norte de Baja California hasta el sur, en cuestión del estado de Chiapas, que han estado proponiendo algunas salidas para evitar estas medidas arbitrarias de la Compañía Federal de Electricidad y la política que ha emprendido el Estado en contra de los trabajadores del SME. ¿Qué destacamos en esto? En esto es que este movimiento no solamente es por el conflicto surgido por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, donde fue golpeado el Sindicato Mexicano de Electricistas y los trabajadores, más de 44,000 dejados sin empleo. Esta problemática lo que viene es agudizar la problemática nacional con los cobros arbitrarios que por más de 10 años ha realizado la Comisión Federal de Electricidad. Cobros que no tienen ningún sustento de análisis ni siquiera económico, ni social, ni técnico. Es simplemente como una política de cobros arbitrarios y en protección de las grandes empresas, porque como sabemos, las grandes empresas el pago de la luz lo meten en los costos de insumos, en sus costos de producción, y al final de cuentas lo descuentan y no se les grava en ningún momento este tipo de erogación, que debería de ser una erogación hacia el Estado en beneficio de los usuarios que menos tienen. Es por eso que hoy en día
nos hemos organizado, reiteramos lo del encuentro del 5 y 6. El objetivo principal es organizarnos, impulsar una movilización, y vamos a ir a la Profeco y vamos a ir a la Comisión Federal de Electricidad con el objetivo que verdaderamente escuchen la voz de los ciudadanos y para estar fijando, como se decía en su momento, una tarifa social y justa con una base de consumo gratuito de los 200 kilowatts hora mes. Esta es una de las medidas, y la otra principal, y como lo señala el primer artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de que todos los servicios es un derecho irrenunciable para la población. Ninguna empresa estatal, paraestatal, menos privada, tiene el derecho de cortar este servicio y realizar esta campaña de hostigamiento como la que están haciendo. Este es el inicio de este tipo de organización, y nos toca y nos trastoca con otras necesidades que tenemos como ciudadanos, como es el agua, ¿sí?, que es otro problema grave que vive a nivel nacional toda la población, y otros problemas como también es la reforma laboral en contra de los trabajadores que están tratando de impulsar en el Senado y en la Cámara de Diputados. Estas tres cosas, entre otras más graves como lo de la violencia que existe en el país, nos está aglutinando también como usuarios, porque no solamente es la luz y las acciones que está realizando el Estado también son actos de violencia que están realizando contra la población. Gracias. Muchas gracias. Entonces, reiterar, el 5 y 6 de noviembre será este Encuentro Nacional de Usuarios del Servicio de la Energía Eléctrica, reivindicando el alto a las tarifas elevadas de Comisión Federal de Electricidad, reivindicando una tarifa social y la solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dentro de otro frente de movilización tenemos la intervención del compañero José Antonio Almazán González. Él es presidente de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana. Le vamos a dar el uso de la palabra para que informe de cuáles son las actividades que el sindicato y la confederación vamos a promover en defensa de los derechos de los jubilados y pensionados de México. Adelante, Juan. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. En esto que ha comentado nuestro compañero Humberto Montes de Oca, el día de hoy haremos entrega de un documento dirigido a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, precisamente para la debida protección de alrededor de 22,000 compañeros jubilados, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los fondos que cubren nuestras cuotas de jubilación están ya presupuestados, pero tenemos que etiquetarlos conforme a lo que los derechos que tenemos en el contrato ahí se reconocen, es decir, son cuotas de jubilación y no son pensiones. Entonces este asunto lo vamos a ventilar en la Junta de Coordinación Política de la Cámara, en la propia Comisión de Presupuestos en estos días. El día de hoy vamos a iniciar entregando un documento solicitando la audiencia para presentar nuestros razonamientos. Y la próxima semana, el jueves de la próxima semana, vamos a acudir al Senado de la República. Todos sabemos que el pasado mes de abril se aprobó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la ley del impuesto sobre la renta en lo que hace a la exención de impuestos. La actual ley reconoce la exención hasta 9 salarios mínimos. En virtud del consenso que se generó en las diferentes fracciones de la Cámara de Diputados, finalmente se acordó una modificación al artículo 109, su fracción tercera, que eleva la exención de 9 a 25 salarios mínimos. Se puede decir que, salvo la posición del PAN, es un acuerdo unánime que como minuta fue enviado a la Cámara de Senadores, y vamos a estar la próxima semana, el jueves, en un acto público que vamos a organizar de manera conjunta el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, a efecto de impulsar para que esta iniciativa se vote y tenga sus efectos en términos
de la discusión que está pendiente del presupuesto de egresos. Entonces, son dos actividades que giran sobre un mismo tema: la defensa, el fortalecimiento de los derechos de los millones de jubilados que existen en toda la República Mexicana. Muchas gracias, Toño. Por otra parte, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha señalado que esta ofensiva que viven en contra de los sindicatos independientes y democráticos tiene que ver también con la situación que guarda el movimiento obrero nacional. Hay una dispersión de fuerzas, hay diferentes vertientes antagónicas en el quehacer de frente a la política patronal del gobierno, y en ese sentido le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Héctor de la Cueva. Él es coordinador nacional del Centro de Investigación y Asesoría Laboral, el CILAS, para que nos informe de cuáles fueron las conclusiones de la pasada quinta Conferencia Nacional Sindical del CILAS, que se realizó el fin de semana pasada en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios. Efectivamente, del 28 al 30 de octubre tuvo lugar aquí en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas esta quinta Conferencia Nacional Sindical, con la participación de representantes de más de 70 sindicatos del país, alrededor de 40 otras organizaciones laborales, y digo otras 40 organizaciones porque, como ustedes saben, en este país es muy difícil que se reconozca el derecho de los trabajadores a ser sindicatos, así que, por ejemplo, hay organizaciones de obreras de las maquiladoras del norte que no tienen sindicato, pero están organizadas. Pues cuando hablo de 40 organizaciones, hablo de organizaciones de trabajadores que no son sindicatos, pero que son organizaciones de trabajadores. Entonces, más de 70 sindicatos y alrededor de 40 organizaciones de trabajadores se reunieron en esta conferencia. Tuvieron la posibilidad de compartir con invitados de la región árabe, de España, de Chile, de Grecia, y también de los que hoy realizan el movimiento de Ocupa Wall Street de Estados Unidos, quienes expusieron precisamente cómo se vienen desarrollando los movimientos sociales en aquellos países, la alianza entre sindicatos y movimientos sociales, y precisamente pues hubo muchísimo interés en actuar en este sentido. De hecho, de Estados Unidos pues nos llegan noticias de cómo se va extendiendo este movimiento, donde los trabajadores tienen una participación más activa. Bueno, esto tenía una vinculación concreta con México porque con la participación del SME y muchas otras organizaciones existe en México la Asamblea de los Mexicanos Indignados, que ha venido actuando y que sigue actuando. Los indignados en México, junto con los movimientos de otros países, estarán actuando en los próximos días de noviembre. Pero se desarrollaron muchas otras actividades con temas importantes, y sin embargo, en realidad yo quisiera destacar una de las temas que fueron abordados en esta conferencia. Efectivamente, estas organizaciones participantes coincidieron con la iniciativa que el Frente Sindical Mexicano presentó durante la conferencia de creación de una nueva central sindical. Hay un gran consenso creciendo de una manera exponencial en el interés de las organizaciones de trabajadores de ir a una nueva central unitaria en México. Hubo un gran consenso en que la situación lo amerita, la degradación de los derechos laborales es cada vez mayor, el ataque a los sindicatos auténticos es cada vez mayor, la forma en que se está serruchando el piso de la organización colectiva de los trabajadores es evidente, con cuestiones como el outsourcing o todo tipo de formas perversas para denegar los derechos laborales, como la subcontratación, el pago por honorarios, en fin, diferentes formas, y por supuesto el cáncer de los sindicatos de protección, es decir, la simulación completa de la sindicalización y la contratación colectiva. Entonces, para dar una respuesta a esto, viene creciendo el consenso de crear una nueva forma de organización, porque también hay consenso que lo que existe hasta ahora pues no solo no ha servido, como el Congreso del Trabajo y otras organizaciones oficialistas,
no solo no han servido para detener estos ataques, sino que los han permitido y hasta solapado o participado directamente. De tal manera que hay una gran simpatía por esta iniciativa de crear una nueva central de trabajadores. Todas las organizaciones acordaron llevar a sus instancias la discusión para, en el corto plazo, no estamos hablando de un objetivo indefinido, estamos hablando de un objetivo de corto plazo, para que en el corto plazo las organizaciones, los sindicatos, las diferentes formas de asociación de trabajadores puedan participar en un nuevo esfuerzo de unidad. Habrá que ver en los próximos meses qué ocurre en concreto, pero me parece que estamos en puertas de una importante recomposición sindical en México, eso ni duda cabe. Me parece que hoy ya no se trata solo de defenderse, hay que defender a organizaciones centenarias como el SME, que han puesto la muestra de la contratación colectiva y la defensa de la industria nacional, pero ahora se trata además de darle vuelta a la tortilla, es decir, no solo defenderse, sino de crear un nuevo instrumento de defensa de los derechos colectivos de los trabajadores, y ese es el consenso, no solo en la conferencia esta del 28-30, hay otros espacios donde se está discutiendo y pronto, en el muy corto plazo, estaremos viendo seguramente la concreción de esfuerzos que van a presentar una nueva forma de unidad del sindicalismo auténtico, del sindicalismo democrático en México, para enfrentar todas las calamidades que están encima. Y eso es lo que quisiera básicamente destacar de esta conferencia que se realizó el pasado fin de semana. Para las preguntas, y luego ya la respuesta se anunciará cuáles van a ser las acciones del sindicato para las próximas semanas. Ustedes le habían puesto un plazo al gobierno federal, el 31 de noviembre me parece, ¿no?, para que les diera solución a sus exigencias. ¿Este se mantiene a pesar de las movilizaciones que van a hacer, a pesar de todo este proceso, o cambia en algo la mesa de negociación que tienen también con la Secretaría de Gobernación? ¿Cómo va? La actividad del sindicato, si bien es cierto que hay una mesa en gobernación con un acuerdo firmado el día 13 de septiembre, que reivindicamos 3 aspectos que nos parecen centrales en la solución del conflicto. El primero es la inserción laboral y productiva de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado respecto al decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Se establece que el sindicato va a presentar propuestas. Ya presentamos propuestas. Entregamos una propuesta desde el punto de vista técnico, operativo, administrativo y financiero, que es viable, así lo consideramos, porque el costo de la nómina de los trabajadores anualizado apenas representa 2.575 millones de pesos, cuando Luz y Fuerza, o la zona central, con la infraestructura que se ha construido a lo largo de más de 100 años, factura 56.000 millones de pesos. Entonces, el costo-beneficio es muy bien. Aquí lo que observamos es que hay una cerrazón del propio gobierno, porque no hay una respuesta a la fecha de esta propuesta que hicimos. La valoraron en la Secretaría de Energía, con la Comisión Federal de Electricidad. En la última reunión que tuvimos hace 2 semanas dicen, bueno, ni la rechazamos ni la aceptamos. Y hoy mostramos, también en esa reunión mostramos de todos los problemas que está ocasionando la falta de respuesta para resolver de fondo. Ayer hubo otra explosión más, de una de las que le llaman MUFAS, que a todos le llaman MUFAS, pero van más de 90 explosiones en lo que va del año. O sea, el personal técnico operativo que traen no tiene la pericia para poder resolver los problemas serios en la continuidad del servicio público de energía eléctrica. Y no nada más es el primer cuadro de la ciudad. Estamos monitoreando toda la zona centro, que tendría Luz y Fuerza del centro, por ejemplo, en el estado de Morelos. Hay ocasiones que han quedado sin luz completamente en la capital del estado. El próximo día 13 de noviembre va a haber una encuesta con los usuarios en Cuernavaca, Morelos, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que los usuarios digan si mejoró
el suministro de energía eléctrica, porque fueron uno de los razonamientos que hizo el Ejecutivo, que con esta decisión iba a mejorar el suministro de energía eléctrica. Detectamos que en la zona central del país había 22 zonas críticas al inicio del conflicto. Hoy hay 26 zonas críticas. Además, también detectamos, primero señalar que hay un déficit de generación eléctrica en la zona central del país, producto de la falta de inversión para poder tener el parque de generación necesario. Un sistema eléctrico confiable, debes de tener por lo menos el 51% de lo que consumes lo debes de estar generando en la zona. Y lo único que se genera en la zona es el 26%. Detectamos que todo el parque de generación de luz y fuerza, que eran 1.176 megawatts, está fuera de sistema. Y esto ya le ocasionó un daño patrimonial al Estado mexicano. Entonces señalamos que mientras no haya una respuesta favorable a las demandas de los trabajadores, el sindicato va a convocar una serie de movilizaciones. Vamos a hacer un balance del movimiento y de las respuestas del gobierno en una asamblea general extraordinaria que estamos convocando para el próximo miércoles 16 de noviembre. Es una asamblea general donde van a estar todos los trabajadores de la resistencia, los jubilados, y que permita tomar los acuerdos necesarios para las siguientes actividades. Pero desde este momento decimos que estamos también convocando a una movilización nacional el próximo miércoles 23 de noviembre, una magna movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 5 de la tarde, y convocaremos a todas las organizaciones que de manera solidaria y a los propios usuarios han venido acompañando todo este movimiento que permita se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Vamos a continuar con nuestras movilizaciones y si señalamos la falta de voluntad política por parte del gobierno para resolver un conflicto que ya no tiene razón de ser. Ellos nos entregaron la toma de nota al 14 de julio de 2013, el sindicato tiene personalidad jurídica, tenemos representatividad legal y lo único que falta es que repongan su trabajo a los 16.599 trabajadores que no hemos aceptado la renuncia voluntaria a nuestro derecho al trabajo. Oye, Martín, inició la cuenta regresiva para que les cumplan los acuerdos pactados. Estamos ya en la cuenta regresiva. Sí, señalamos que el gobierno tiene la facultad de resolver el conflicto y es muy viable. Incluso en la propia mesa lo dejamos, que es la reinserción en el sector eléctrico. Ni siquiera planteamos en la mesa el tema de la nueva empresa, no planteamos el tema de la sustitución patronal, sino simplemente hay esquemas que podemos llegar a acuerdos. Tenemos una fuerza de trabajo capacitada que tiene toda la instrucción para poder resolver la problemática que hoy enfrentan los usuarios del suministro de energía eléctrica. Tenía años que no fallaban, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, el primer cuadro de la ciudad. Hoy hasta la zona de la gente de dinero, que es Polanco, Zona Rosa, Palmas, Coyoacán. Ustedes chequen la explosión que acaba de haber en Coyoacán la semana pasada. Otra vez esa zona se quedó sin luz y lo siguen ocultando, todas las fallas que hay de manera permanente. Ya lo mostramos a Gobernación, de los trabajos que están fuera de norma que viene desarrollando la CFE. Y aquí nosotros decimos que con resolver el conflicto primero van a disminuir el número de accidentes graves para los trabajadores. Hay más de 30 accidentes mortales que ya demostramos por la falta de capacitación, la falta de pericia de los trabajadores, pero además los daños a la población por todas las interrupciones que ha habido en el suministro de energía eléctrica, pues está afectando a la industria, le está afectando al comercio, le está afectando a los propios usuarios domésticos.
Todas esas variaciones de voltaje que están observando ustedes es por los problemas que ya se tienen graves en 26 zonas de la zona central del país. Se insiste que es una empresa de clase mundial, la CFE, y una campaña mediática en spots a cada ratito, en los propios medios, pero la realidad es otra. La realidad es que tomaron una decisión muy valiente, pero quien está pagando las consecuencias es la población y los propios trabajadores. Pues si hay la cuenta regresiva, nosotros tenemos emplazado al propio gobierno para el día 30 de noviembre, ese fue el compromiso que ellos hicieron de resolver de fondo el conflicto. Entonces, mientras no se resuelva el conflicto, nosotros vamos a continuar con las movilizaciones, alertando a los usuarios que los medidores de prepago son inconstitucionales. En ninguna parte de la ley ni su reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que debas de pagar un servicio público por adelantado. Y además vamos a seguir alertando a los usuarios que no se ha liquidado Luz y Fuerza del centro. Luz y Fuerza continúa, entonces ¿cómo es posible que te llegue un recibo de luz o Comisión Federal de Electricidad cuando no tienes ningún contrato de luz con la Comisión Federal de Electricidad? El reglamento es muy claro, dice que el suministrador debe de formalizar un contrato comercial con el usuario donde se establecen sus datos generales del usuario, la demanda de energía, el equipo de medición el que tiene, y a partir de que se formalice el contrato con el usuario, a partir de ahí inicia la relación comercial entre el suministrador y el usuario. No hay ningún contrato, están fuera de la ley, y por eso están fuera de la ley los costos excesivos en recibos de luz donde dice estimado. ¿Y cómo es posible que te esté aumentando el costo de la electricidad cuando tienes una reserva de electricidad del 47%? Y no hay ninguna explicación del Estado, como no hay una explicación de que el año que viene la empresa de clase mundial está pidiendo 67,000 millones de pesos al Congreso para pagarles la electricidad a los productores independientes de energía. ¿De dónde creen que va a salir ese dinero? Pues de los usuarios. Por eso están con toda la campaña de hostigamiento a los usuarios, que si no pagas te van a mandar a un despacho privado, a que te cobren, te metan a la cárcel, te embarguen tus propiedades, o a que capitalicen a la empresa cobrando por adelantado un servicio que es público. Pues vamos a continuar con esta serie de actividades que nos permita alertar y organizar a la sociedad, como las otras que ha mencionado el compañero José Antonio Almazán, que es el tema de la iniciativa de ley que está en la Cámara de Senadores para la deducción de los propios impuestos a los compañeros jubilados pensionados, todos los que tienen ingresos entre 9 y 25 salarios mínimos. Y también hoy vamos a ir a la Cámara de Diputados a hacer un meeting y a solicitar a la Junta de Coordinación Política que reciba la propuesta, porque dice el decreto que van a respetar los derechos de los trabajadores y de los jubilados, y no lo están respetando, están etiquetando el dinero en un rubro como si fueran pensionados, y son jubilados de la misma forma como son jubilados los trabajadores del SUTER. En el SUTER hay una figura de jubilados de contrato colectivo, la misma que tenemos nosotros, pero el trato se lo están dando de manera distinta. Pues vamos a solicitar a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión del Presupuesto que se etiquete. Simplemente eso no cuesta, es simplemente la forma de cómo etiquetan los recursos, y debe de ser para respetar los derechos de los jubilados ya adquiridos de más de 22,000 que tenemos como Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿A qué hora está la Cámara de Diputados? Vamos de aquí terminando, nos vamos para allá, nos van a recibir a las 12 del día el coordinador de la Junta de Coordinación Política, también con una fracción del PRI, del PT, Convergencia. Vamos a entregar de manera formal la petición que estamos haciendo, y vamos a aprovechar para que nos expliquen también el curso que lleva la iniciativa de ley que metimos desde el 11 de noviembre a través del diputado José Narro, de la creación del nuevo organismo, porque está vigente esa iniciativa. A nosotros, por tardarnos 5 días en conectar un servicio nuevo, nos decían que éramos ineficientes, improductivos. Ellos ya van para 1 año la iniciativa en el Congreso. Fue el 11 de noviembre, ya vas 1 año
y no creo que se necesita ser genio para saber que es una iniciativa muy simple que permita, si quitan a un organismo público descentralizado, ¿con quién lo van a reponer? Vamos también a que nos den una explicación del curso que lleva nuestra iniciativa. Bien, si no hay más preguntas, solamente quisiéramos recalcar que todas las acciones del Sindicato Mexicano de Electricistas se inscriben en la resistencia civil y pacífica. Nosotros nos deslindamos de cualquier intento de provocación que quiera influir dentro de la propia mesa de negociación. En la mesa de negociación nosotros estamos demostrando lo que es evidente para todos los usuarios del servicio, que Comisión Federal de Electricidad, sus contratistas, no tienen la capacidad para garantizar la continuidad del servicio en la zona centro del país, y estamos también diciendo que hay la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada de los 16.599 trabajadores en resistencia que no aceptamos nuestra liquidación. Muchas gracias.